Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Es para mí un gran placer comenzar este nuevo curso virtual aquí en Cursa Virtual. En este caso, obviamente, iniciando nuestro seminario sobre 1000 mesetas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, nuestra lectura detallada de este libro tan fascinante como complejo, obviamente. Así que quiero darle a todos y a todas una muy linda bienvenida. Espero que esta cursada sea fructífera para todos, para todas. Los invito antes que nada a que hagan sus presentaciones al foro presentaciones, es fundamental que cada uno se vaya presentando, que diga su formación, que cuente por qué está interesada en este libro de, digamos, de tanto Deleuze como Guattari, si conoce algo de la filosofía de Deleuze y Guattari, bueno, en fin, eso es importante también para mí para tener una idea de quiénes son mis interlocutores. Eh, Eso como primer punto. El segundo punto, la idea va a ser la siguiente. Vamos a comenzar la clase de hoy, obviamente, con la lectura de la introducción del libro, ¿no? Que se llama Rizoma, y con la meseta número 2. La idea es ir viendo dos capítulos por clase. Vamos a ir viendo dos capítulos por cada una de estas clases. En algunos casos los capítulos son más extensos, en algunos casos son más breves, en algunos casos los conceptos son más, en otros menos. Y además, si bien cada capítulo trabaja un concepto, van a ver que no es exclusivo eso, digamos, ¿no? Que obviamente hay un cruce de conceptos, ¿no? Lógicamente el libro trabaja con una cantidad de conceptualidad de nociones y cada conceptualidad no es exclusiva de ese capítulo, ¿no? Pero vamos a utilizar cada capítulo para desplegar por lo menos una, dos, tres, cuatro a veces nociones en los casos que sea necesario. Eh, a ver, vamos a hacer de lo siguiente. Obviamente, ustedes saben que yo tengo un material de lectura que leo todas las clases, los que han hecho cursos conmigo, si no se los comento, tengo un material de lectura. A veces ese material es más extenso, a veces menos extenso, y después vamos a trabajar con el libro. Esto es importante, la edición que yo tengo, esta es la única traducción castellana de 1000 mesetas, que está editada por Pretextos, ¿no? Que obviamente van a tener ustedes el archivo para leerlo, el archivo digital. Es una traducción que es correcta, digamos que está bien, pero como el libro a veces trabaja, es importante tener un conocimiento de francés, en el caso de que sea necesario por ahí que yo haga alguna especificación de algún término originariamente en francés lo voy a hacer, pero la traducción es más o menos correcta, digamos. Esto lo digo porque van a ver que Deleuze y Guattari trabajan la lengua, trabajan de un modo bastante particular lo que es la lengua francesa. Eh, Antes que comenzar, obviamente, con la introducción y con la meseta número 2, quería situar, esta clase quizá va a ser un poco más extensa y voy a tomarme tiempo todas las clases, porque es importante comprender el proyecto de 1000 mesetas en el marco de la filosofía de Deleuze y Guattari, para aquellos que estimo que quizá han leído algunos textos, quizá han leído el Antiedipo, que es algo así como la precuela, que es algo así como el texto previo, que da origen al proyecto Capitalismo y Esquizofrenia de Deleuze y Guattari, pero quería situarles, u otros textos tal vez, no sé, como conversaciones, como diálogos, o como alguno de los tantos textos sobre filósofos, el de Proust, el de Nietzsche, el de Spinoza. Quería más o menos contextualizarles en qué momento se edita este texto y en qué momento del proyecto deleuziano aparece, ¿no? Aunque sea para tener una idea, y luego vamos a la introducción y la meseta número 2, ¿no? A ver, suele dividirse la filosofía de Deleuze en tres periodos, ¿no? Es una forma didáctica que el propio Deleuze admitió, digamos que era bastante correcta. Deleuze empieza a publicar textos en 1953, ¿no? Hasta 1994, ¿no? Entre 1953, 1993, 1994. Después, obviamente, hay algunas publicaciones póstumas y sus seminarios. En general suele dividirse el periodo de producción de Lesiano con y sin Guattari, obviamente. Toda la primera parte sin Guattari de la década del 50, de la década del 60 hasta el 69, donde él conoce a Félix Guattari, como un periodo que se llama a veces monográfico, digamos, ¿no? A veces se le llama ese primer periodo de Deleuze monográfico. ¿En qué sentido? Bueno, que en ese sentido, digamos, en ese momento Deleuze comenzó a publicar, sus primeros textos eran como suertes de monografías, manuales entre comillas, porque eran más que manuales, sobre escritores y sobre filósofos, sobre Hume, por ejemplo, su primer libro, sobre Nietzsche, sobre Spinoza, sobre Proust, sobre Bergson, sobre Sacher-Masoch, hasta publicar su tesis de doctorado, Diferencia y Repetición, un libro complejo,
y Lógica del sentido, ¿no? Esos dos textos, también en solitario, digamos, se entrarían dentro de este primer momento, que es un momento que uno podría llamar, como yo les dije, como yo les comenté, monográfico, pero sobre todo es ontológico. Si uno tiene que clasificarlo, lo que plantea Deleuze ahí es una ontología, es una crítica al platonismo, una crítica a la filosofía de la subjetividad, y sobre todo trata de construir su propia genealogía, su propio corpus a partir del diálogo con filósofos que eran bastante anómalos para la tradición francesa, por ejemplo como Hume, y particularmente como la tradición empirista, como Nietzsche y Spinoza, que no eran tan extraños, pero eran herramientas conceptuales que él encontraba para escapar del hegelianismo, o sea, de Hegel, también hasta de Marx en un punto, es decir, de Husserl, de la fenomenología, que eran las corrientes instaladas en Francia en la posguerra. Él quería un poco escapar de esa dinámica y de alguna manera construir una filosofía propia que él dio en llamar empirismo trascendental. Esa primera parte es una parte ontológica. No hay rasgos de política, a esto me refiero, digamos, no hay intervenciones políticas, ¿no? Eso va a comenzar después de mayo del 68 y particularmente después de haber conocido a Félix Guattari en 1969 y de comenzar a trabajar en la Universidad de Vincennes, ¿no? Por invitación de Michel Foucault. A partir de 1969-1970, Deleuze se instala ahí y trabaja hasta su retiro en 1987 en la Universidad de Vincennes, ¿no? En 1969 conoce a Guattari y Guattari sí venía de una militancia política en grupos de izquierda, venía vinculado, por ejemplo, con el autonomismo italiano, con el llamado operaísmo, con figuras como Antonio Negri, por ejemplo, y se suele decir a veces, es una tesis de que politiza, un poco está politizando a Deleuze, digamos, ¿no? Deleuze en ese primer momento era considerado como una suerte de filósofo individualista, como una suerte de dandy que trabajaba temas completamente ajenos a la coyuntura y a la matriz francesa de aquel momento, pero obviamente en 1972 publica El Antiedipo, que es un libro, sí, es un libro de filosofía política, también es un libro de ética, como dijo Foucault en cierto modo, es un libro de ontología y de política, hay una relación ontológico-política, pero ahí claramente aparece la política, aparece el problema del capitalismo, por ejemplo, que antes eso no estaba presente en la filosofía de Deleuze. Y por supuesto, en 1980, dentro de ese mismo periodo también que podemos llamar político militante, este segundo periodo lo podremos llamar desde 1969 hasta, yo diría, más o menos 1980, 1981, político militante, donde aparecen las obras en colaboración de Deleuze con Guattari, Antiedipo, también el texto de Kafka, por una literatura menor, que si bien es un texto que puede engañar por el título, porque parecería un texto sobre teoría literaria, sobre un autor literario como Kafka, no es solo eso, realmente hay, este texto, hay muchos conceptos que aparecen también en Mil Mesetas, es de 1975, como agenciamiento colectivo de enunciación, que ya veremos, y es un texto también de una matriz política, ¿no? Y en 1980 aparece Mil Mesetas, que es el texto que vamos a leer nosotros. La colaboración con Guattari sigue después, si bien se corta luego porque Deleuze se dedica en un tercer periodo, de 1981 hasta 1992, 1993, a un periodo que se llamaría estético, que algunos llaman estético porque se dedica, por ejemplo, a publicar 2 tomos sobre cine, una obra sobre Francis Bacon, el pintor, a escribir sobre el teatro de Carmelo Bene, a escribir sobre literatura en crítica y clínica, pero finalmente a escribir qué es la filosofía y reencontrarse con Guattari en un texto que sería como una suerte de síntesis de los 3 periodos, ¿no? Por tanto, resumiendo, yo diría, hay 3 periodos en la filosofía de Deleuze, un primero que podemos llamar monográfico ontológico, donde no hay rastros de politización, un segundo que es un periodo que podemos llamar político militante, donde aparece El Antiedipo y Mil Mesetas, su obra en colaboración con Guattari. Acá, en este segundo periodo, tenemos que situarnos nosotros al final del segundo periodo, en 1980, y un tercer periodo, que es un periodo que podemos llamar estético-afectivo, donde Deleuze se dedica a trabajar las artes, el cine, la pintura, la literatura, el teatro, y también se aleja gradualmente de ciertas intervenciones políticas, ¿no? Entonces, en ese marco de 3 periodos,
En el segundo momento que podemos llamar político, de filosofía política, aparece esta obra que se llama Mil Mesetas, también de subtítulo Capitalismo y Esquizofrenia. ¿Mm? Por tanto, vamos a leer un texto, vamos a leer una obra que hay que verla en 1980 y hay que verla en correlación con el Antiedipo. No es exactamente una continuación, a ver, es y no es una continuación del Antiedipo. ¿Por qué? Bueno, es una continuación porque de alguna manera se sigue reflexionando sobre el problema del vínculo entre el capitalismo y la esquizofrenia, o si ustedes quieren, entre la política y la ontología, se sigue en esa tensión política-ontología, pero hay una reformulación y hay una modificación de algunas tesis que es importante. O sea, esto es importante de plantearlo, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son. Si quieren, yo no puedo extenderme tanto en el contexto político, en el contexto de redacción. Yo les sugiero la lectura de este libro, que es muy bueno, que se llama Gilles Deleuze y Félix Guattari, Biografía Cruzada de François II. Es un ladrillo, realmente es un libro muy, muy, muy grande, pero está muy bien documentado, es muy además, es muy placentero para leer realmente, para que vean el momento de construcción del proyecto de Capitalismo y Esquizofrenia. Este, hay una parte donde se dedica específicamente al Antiedipo, una parte específicamente donde habla de Mil Mesetas, una geofilosofía de lo político, ¿no? Y está muy bien el contexto, así que yo les sugiero este libro, esta lectura de François II. Yo creo que este libro probablemente tiene que estar digitalizado, pero es una muy buena biografía, es una biografía teórica, también hay una explicación de algunos conceptos, ¿no? Bien, ahora, si vamos al libro, ustedes ven, cuando uno va directamente al comienzo, eh, vemos el sumario. El sumario son 15 capítulos, o 15 capítulos o 15 mesetas, como gustan decir Deleuze y Guattari. Hay un prefacio que es muy breve, que ahora vamos a ver, y hay un índice de reproducciones, porque el libro incluye pinturas, gráficos, ilustraciones, que son importantes también, que grafican un poco el pensamiento o las nociones que se trabajan en cada capítulo, ¿no? El prefacio es importante y se los voy a leer. Vean lo que dice Deleuze y Guattari. Dice: este libro es la continuación y el fin de Capitalismo y Esquizofrenia, cuyo primer tomo fue El Antiedipo. No está compuesto de capítulos, sino de mesetas. Más adelante trataremos de explicarlo. Estas mesetas pueden ser leídas en cierta medida independientemente las unas de las otras, salvo la conclusión, que no debería hacerlo hasta el final. Esto es un dato importante y es un dato metodológico que da cuenta del tipo de filosofía que hacía Deleuze particularmente y Deleuze junto con Guattari. Es decir, no hace falta, o sea, lo que vamos a hacer en este curso no hace falta que lo hagamos, porque acá lo vamos a leer de comienzo a fin, por un tema también como de orden, digamos, ¿no? Y hasta de orden en clave didáctica, así va quedando claro cierta progresión. Pero ven que Deleuze y Guattari dicen que no necesariamente uno tiene que leer del primer capítulo al último, uno puede leer el capítulo del medio primero. Bueno, esta idea de esta organización no jerárquica ya también implica una suerte de proposición de la filosofía deleuziana, o sea, una filosofía de la multiplicidad, una filosofía no jerárquica, una filosofía crítica de la autoridad, una filosofía no lineal. Bueno, todas estas características son propias de la filosofía de Deleuze en general y del Antiedipo y de Mil Mesetas en particular. Entonces, esto ya es un punto importante. Esta idea de la ausencia de progresividad en el conocimiento, de la interconexión, de la no jerarquía, es fundamental, ¿no? Hay una aclaración también que hay 3 textos que fueron publicados anteriormente a la publicación del libro y que forman parte del libro. El primero es Rizoma, que es el que vamos a ver hoy, que fue publicado en 1976 como un texto separado. Otro que se llama Un seul o plusieurs loups, uno solo o muchos lobos, que fue publicado en 1976 también, o perdón, 77. Y otro texto también que se llama Comment se faire un corps sans organes, cómo se hace un cuerpo sin órganos. Esos 3 textos esas 3 mesetas o capítulos fueron publicados, pero fueron retomadas y modificadas en el volumen. O sea, hay 3 capítulos que fueron publicados previamente a 1980. Bien, vamos a comenzar con
Mi material en este caso es muy breve porque a veces trabajo más con el texto, así que vamos a trabajar más con el texto eh, y a veces tengo más material, digamos, ¿no? Es solamente una hoja, pero se las voy a leer y después vamos a ir al capítulo de rizoma y a la meseta número 2, o sea, lo que vamos a trabajar la clase de hoy va a ser introducción, rizoma y 1914, uno solo o varios lobos, este capítulo que les decía recién, ¿no? Acá la idea que yo puse es trabajar tres conceptos: el concepto de rizoma, el concepto de agenciamiento colectivo de enunciación y el concepto de agenciamiento maquínico. ¿M? O si ustedes quieren, para ser más específicos, la noción de rizoma y la noción de agenciamiento, agencement, ¿no? Rhizome y agencement. Eh, Voy a leerles brevemente este material y luego vamos a constatarlo en el texto y vamos a hacer un análisis de algunos elementos. Por supuesto que estas dos nociones, tanto la noción de rizoma como la noción de agenciamiento, van a aparecer en un montón de capítulos más del libro. O sea, aquí aparecen, en rizoma se explica en detalle la noción de rizoma, pero de agenciamiento y agenciamiento colectivo o agenciamiento maquínico aparecen un montón de capítulos, ¿no? Lo que pasa es que aquí aparece tal vez con un poco más de detalle. Bueno, a ver, Mil mesetas de Jules Deleuze y Félix Guattari es una teoría de las multiplicidades, esa es una forma de entender el libro, una teoría de las multiplicidades o de lo múltiple, que implica una nueva ontología y una nueva epistemología respecto del antiedipo. La noción de multiplicidad es importante, digo, ¿no? Uno a veces habla de lo múltiple como un adjetivo, es decir, uno dice X es múltiple o este lugar es un lugar múltiple, ¿no? Es decir, pero funciona adjetivando al sustantivo, ¿no? En este caso no, tenemos que pensar la multiplicidad o lo múltiple como un sustantivo, vale decir, para 1000 mesetas hay lo múltiple, es decir, el punto de partida o el principio, si ustedes quieren, es la multiplicidad. Si ustedes quieren, el mundo está constituido por una multiplicidad, o es una multiplicidad. No es una unidad homogénea, sino que es una multiplicidad. Ahora es una multiplicidad en devenir, es una multiplicidad en transformación permanente. Este es el punto de partida central para no olvidarse, ¿no? Este es el punto de vista ontológico. La noción de meseta, que los autores van a tomar de Gregory Bateson, no se asusten, van a ver en el texto un montón de referencias a autores tremendamente diversos que van desde la botánica y la zoología a la literatura, pasando por la ciencia, la política, la sociología, la economía. Por supuesto, el texto es un texto erudito, que hay un montón de referencias, por supuesto que no hace falta y es imposible que uno conozca todas esas referencias, yo no las conozco y hace 20 años que estoy estudiando el libro, eh, no es necesario siempre y cuando uno entienda el concepto de Deleuze y Guattari. Ellos instrumentalmente van a tomar nociones de un montón de autores. En este caso, un poco esta acepción de meseta la van a tomar de Gregory Bateson, ¿no? Un pensador de Estados Unidos, importante, digamos, que estaba vinculado con cierta tradición ecológica, es un antropólogo. Entonces, por tanto, toman esta noción de meseta de Bateson definida como una región continua de intensidades que vibran sobre sí, ¿no? Una meseta como una región continua de intensidades. La palabra intensidad, la noción de intensidad va a aparecer fuertemente en la filosofía de Deleuze, ¿no? Que vibran sobre sí. Esta nueva epistemología es construida a partir de este libro, desde sus 15 capítulos o mesetas, que no necesariamente deben leerse de modo ordenado, de principio a fin, sino intercaladas o de manera aleatoria. Esto es lo que decíamos antes. En este sentido, hay dos conceptos importantes en las primeras 4 mesetas, o sea que veremos esta clase y la próxima, que son la noción de rizoma y de estrato. Estrato lo veremos la próxima clase. A partir de ellos podemos expandir las nociones de agenciamiento, contenido y expresión, máquina abstracta y diagrama, que son todos conceptos que vamos a desplegar en el resto de las clases, ¿no? Entonces, acá, en principio, lo que me interesa que quede claro es esto, ¿no? La noción de multiplicidad como principio ontológico, la noción de meseta como una suerte de región continua de intensidades que vibran sobre sí, que, a ver, ¿cómo uno podría explicarlo de manera más clara? ¿Qué es una región continua de intensidades? Bueno, sería algo así como un territorio múltiple donde uno está atravesado por un espacio de devenir, y ese espacio de devenir implica la vibración de intensidades. Las intensidades tienen que ver con cierta afección o con cierta afectividad. A ver,
van a ver que la filosofía de Deleuze es una filosofía que es intelectual, pero no solo intelectual, digo que uno trata de comprenderla desde el punto de vista de la intelección, desde el punto de vista de las nociones intelectuales, pero también hay muchas referencias de Deleuze y no se puede separar lo afectivo del intelectual. Entonces, la intensidad tiene que ver con los cuerpos, con lo corporal, digamos, ¿no? Con las singularidades. Entonces, supuestamente una meseta sería algo así como una región. Acá hay una alusión muy fuerte a lo territorial, ¿no? Por eso se dice que Mil Mesetas es una geofilosofía, una filosofía del territorio. La noción de meseta nos trae una metáfora, digamos, territorial, de un espacio físico, ¿no? A diferencia del antidipo que tenía más que ver con una referencia, o donde la multiplicidad, digamos, no era tanto una cuestión geofilosófica o territorial o física, sino que la multiplicidad tenía que ver más que nada con una noción del inconsciente, o con una interpretación del inconsciente, ¿se entiende? Digamos, para ponerlo en términos un poco más brutales, pero que para que quede claro, digamos, si ustedes quieren, la noción de multiplicidad, el antidipo tenía más que ver con el sujeto, aunque Deleuze no habla de sujeto, pero para que quede claro, con la singularidad, digamos, ¿no? Mientras que la multiplicidad en el Mil Mesetas tiene más que ver con el objeto o con el mundo que habitamos, ¿no? Aunque esta separación sujeto-objeto no la hace Deleuze, pero para que quede claro, que estamos muy habituados a pensar así, un poco sería eso, digamos, ¿no? O sea, en lugar de pensar la multiplicidad a partir de la prioridad de la singularidad subjetiva, la pensamos a partir de la objetividad territorial. Digo, el mundo es múltiple, no es que yo lo percibo múltiple, el mundo es múltiple, ¿no? Y en ese contexto, esa configuración a partir de mesetas, cada meseta es una región de intensidades que vibran sobre sí e impactan en mi singularidad. ¿Mm? En ese contexto, en el primer capítulo, Deleuze habla del principio del rizoma, ¿no? Dice, un rizoma es la organización de una multiplicidad, o sea, una multiplicidad organizada, y la conexión entre agenciamientos múltiples. Un rizoma está constituido a partir de los siguientes principios, ¿no? A ver, agenciamiento, antes de seguir mencionándolo, voy a tratar de definirlo de manera simple. Un agenciamiento es algo así como es una relación o una conexión entre elementos heterogéneos, digo, ¿no? Cuando uno está agenciando, cuando una agenciar es conectar, es interconectar, es relacionar elementos o subjetividades o singularidades o espacios, es decir, cualquier tipo de singularidad o de cosa heterogénea. Eso es un agenciamiento, ¿no? Una conexión. Agenciar es conectar, digamos, ¿no? Y el rizoma es una forma, de alguna manera, de organización, una forma de agenciamiento de la multiplicidad que tiene ciertos principios. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, son 4 principios que yo los tengo aquí desgranados. El primer principio es el principio de conexión y heterogeneidad, ¿m? Que dice Deleuze y Guattari, dice, en el rizoma cualquier punto se conecta con otro y la conexión es múltiple, es decir, no hay jerarquía entre las conexiones, ¿no? Vale decir, cualquier elemento no es que A se conecta con B, sino que A se puede conectar con C o con D o con E o con X o con Y. Es decir, cualquier punto se conecta con cualquier otro. No hace falta pasar por otro punto, no hay una jerarquía de conexión, sino que la conexión es múltiple. ¿Mm? Es múltiple y heterogénea. El segundo punto es la multiplicidad. Dice, en el rizoma lo múltiple es tomado como sustantivo y no como adjetivo, esto que recién decíamos. Digo, lo múltiple es un sustantivo y no una caracterización de otro sustantivo. Es decir, es sin relación con lo uno, no es que tenemos que poner lo múltiple a lo uno, no. Lo múltiple es, ¿no? El rizoma está siempre en el medio, no tiene principio ni fin, ni sujeto ni objeto, y la multiplicidad es del orden de la constitución. O sea, el rizoma es múltiple. O sea, pero no hay que entenderlo, insisto, como una caracterización, como un atributo, ¿no? No. Su ontología, su configuración es múltiple, ¿no? Y luego aparecen estas alusiones, el rizoma siempre está en el medio, no tiene principio ni fin, van a ver un montón de metáforas que vamos a leer que toma Deleuze y Guattari de la literatura angloamericana, como las hojas de hierba de Whitman, como la carretera, digamos, ¿no? Que toma de los beatniks. Obviamente, ¿no? Porque el rizoma tiene esa característica, no es ni el comienzo del viaje ni el fin del viaje, es el medio, es lo que está en el medio, digamos, ¿no?
y lo que está en el medio está en perpetuo devenir. El tercer principio es el principio de ruptura asignificante del rizoma. Eso quiere decir que el rizoma puede ser roto o interrumpido en cualquier parte y recomienza a partir de ahí, ¿no? Es decir, recomienza desde allí. Si yo corto un rizoma, el rizoma vuelve a crecer a partir de ese lugar donde lo corté. No es que vuelve a crecer desde la raíz o desde el comienzo. Y acá está la figura del bulbo raquídeo, acá está la figura de hecho esto hay que decirlo porque no lo comenté todavía, la noción de rizoma es una noción también que tiene que ver con la botánica, o sea, que tiene que ver con la biología, con la botánica, digo, ¿no? Un rizoma es una planta rastrera, son esas plantas tipo enredaderas que se van desplegando, por ejemplo, y que se oponen o que Deleuze y Guattari oponen sobre todo a la figura del árbol, digamos, ¿no? La figura de un árbol que tiene unas raíces fuertes, que es más jerárquico, que tiene un tronco, luego que tiene ramas, ¿no? Pero que tiene muy identificable una raíz. Bueno, el rizoma es algo así como es eso, es una enredadera, es una extensión, pero que uno no puede definir claramente dónde está la raíz, cuál es el comienzo, digamos, ¿no? Sino que se va expandiendo y se va expandiendo, y uno cuando la corta, vuelve a crecer a partir de donde la cortó. Esta es la lógica, esta es la idea de ruptura asignificante. Y por último, los principios de cartografía y calcomanía, que dice Deleuze, el rizoma no funciona de manera genética, no tiene génesis o origen, ni tampoco es estructural, procede por la lógica del mapa, que no tiene un comienzo, sino se puede entrar por cualquier lado. Es decir, la idea está del mapa, ¿no? Este es el principio de cartografía y calcomanía. Calcomanía es porque es mimético, ¿no? Calcomanía tiene que ver qué es un calco, qué es calcar, calcar es copiar, es una suerte de mímesis. Bueno, también procede por mímesis, en cierto modo, o calcando, o tomando formas o figuras de otro. Y por otra parte, la cartografía tiene que ver con esta dinámica, digamos, ¿no? La idea de que el mapa, cuando uno ve un mapa, no hay un comienzo y un fin del mapa. Es decir, uno puede arrancar por arriba, por abajo, por el medio. Es decir, uno puede ver un mapa desde cualquier lugar. Es decir, no es que uno debe comenzar a leer un mapa a partir de abajo del mapa o de arriba. No, uno va donde necesita y mira ahí. Entonces, esta es la idea del mapa, digamos, que uno entra por cualquier lado y no hay un comienzo ni un fin, ¿no? Por tanto, resumo los principios del rizoma: conexión y heterogeneidad, multiplicidad, ruptura asignificante, cartografía y calcomanía, ¿no? Es de alguna manera un ejemplo cabal de la multiplicidad que quiere expresar una meseta. Vean cómo comienza Introducción Rizoma. Dice: el antiedipo lo escribimos a dúo, cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Aquí hemos utilizado todo lo que nos unía, desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido hábiles seudónimos para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? Por rutina, únicamente por rutina. Para hacernos nosotros también irreconocibles, para ser imperceptible no a nosotros, sino a todo lo que nos hace actuar, experimentar y pensar. Más adelante dice: un libro no tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. Cuando se atribuye el libro a un sujeto, se está descuidando este trabajo de las materias y la exterioridad de sus relaciones. Bueno, acá hay toda una idea, ¿no? Que es un cuestionamiento de la figura del autor también, la idea de que el autor, y eso tiene que ver con el segundo concepto, que es el concepto de agenciamiento colectivo de enunciación, que ya está también en este texto que yo les decía de Kafka, por una literatura menor, la idea de que en verdad el autor no es un autor singular, no es un sujeto absolutamente trascendental, que es el autor total, sino que más bien es un efecto, es un agenciamiento colectivo de enunciación. Digo, ese agenciamiento está encarnado en mí en todo caso, pero no es que yo soy el creador, digo, yo voy agenciando, o en este caso Deleuze y Guattari van agenciando producto del contacto con múltiples fuentes, con múltiples autores. Entonces, decir que son autores es incorrecto para ellos. En verdad, lo que se debería pensar es en eso, es un agenciamiento, una interconexión colectiva de enunciación, ¿no? En la página 11 vean lo que dice: un primer tipo de libro es el libro raíz. El árbol ya es la imagen del mundo, o bien la raíz es la imagen del árbol mundo. Es el libro clásico como bella interioridad, orgánica, significante y subjetiva, los estratos del libro. El libro imita al mundo, como arte de la naturaleza, por procedimientos propios
que llevan a cabo lo que la naturaleza no puede o ya no puede hacer. La lógica binaria es la realidad espiritual del árbol raíz. Incluso una disciplina tan avanzada como la lingüística conserva como imagen de base ese árbol que la vincula a la reflexión clásica. Entonces, ¿qué está diciendo acá Deleuze y Guattari? Que hay una noción, hay una metáfora, pero que también es una imagen, es una metáfora, pero también es una metodología y es una ontología que preconiza la noción del árbol, ¿no? O del libro raíz, digamos, ¿no? La idea está de que el árbol como la imagen del mundo, el árbol con las características, bueno, a esa imagen arbórea, y por tanto jerárquica y por tanto binaria, y por tanto que fija la raíz, se va a poner una filosofía y un texto como Mil Mesetas. Digo, no, frente a la lógica arbórea, pensemos una lógica rizomática, una lógica de la interconexión, una lógica anárquica, anárquica, una lógica descentralizada, ¿no? Una lógica de la interconexión, del agenciamiento, para oponernos hasta a este sistema, como ellos llaman, este sistema raíz, esta lógica binaria, ¿no? Vamos a oponernos a esta noción. Luego viene la descripción de los principios que yo ya les conecté, que la voy a pasar de largo, el principio de conexión, heterogeneidad, de multiplicidad, esto ya lo dijimos, de ruptura significante, de cartografía y de calcomanía, esto también ya lo dijimos, ¿no? La lógica de la interconexión, ¿no? Dice, muy distinto es el rizoma, mapa y no calco, hacer el mapa y no el calco. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye la conexión de los campos al desbloqueo de los cuerpos sin órganos, ¿no? Un mapa es un asunto de performance, ¿no? Ahora, acá hay algo, vean lo que dice, por ejemplo, más adelante. Esto es la página 18. Siempre hay que volver a colocar el calco sobre el mapa. Y esta operación no es en modo alguno simétrica de la precedente. El calco ha traducido ya el mapa en imagen, ha transformado ya el rizoma en raíces y raicillas. Esto van a verlo, a veces es difícil porque, a ver, para presentarlo es claro, o pongamos el rizoma al árbol. Lo que dice Deleuze es, bueno, ojo, el rizoma procede más bien por cartografía y no por calcomanía, ¿no? Sin embargo, hay una lógica también de una calcomanía, hay una lógica también mimética en el rizoma. De igual modo que hay una lógica arbórea también a veces en el rizoma. O sea, hay estructuraciones al interior del rizoma que son más jerárquicas que otras, ¿entiende? Si el árbol es más jerárquico, bueno, hay momentos jerárquicos de la lógica rizomática. El desafío también es no pensar de manera binaria. O sea, queda claro que el rizoma se opone a la lógica del árbol. Bien. Ahora, al interior del rizoma hay partes, si ustedes quieren, más jerárquicas y por tanto arbóreas. Lo mismo respecto de la lógica de la calcomanía, o sea, de la reproducción, ¿no? Como lo dice acá. Un calco es más bien como una foto, una radiografía que comenzaría por seleccionar o aislar lo que pretende reproducir, con la ayuda de medios artificiales, con la ayuda de colorantes y otros procedimientos. El que imita siempre crea su modelo y lo atrae. El calco ha traducido ya el mapa en imagen, ha transformado ya el rizoma en raíces y raicillas, ¿no? Es decir, hay momentos de imitación al interior del rizoma también, pero el rizoma en su totalidad no es, como no tiene la lógica arbórea, no tiene tampoco esa lógica de la calcomanía en un sentido global, pero al interior sí tiene, o puede tener formaciones donde se imita algo, donde se reproduce algo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el desafío va a ser tratar de no pensar de manera binaria. Es difícil porque realmente pensar de manera binaria nos ayuda a comprenderlo. En un primer momento lo tenemos que pensar de manera binaria para comprenderlo. O pongamos el rizoma al árbol y en las características que cada uno tiene. Pero luego veamos que es un poco más complejo, que hay estructuraciones arbóreas y del calco al interior de partes del rizoma. Ahora, el rizoma no se puede definir por esas características en sí. Vean en la página 23, dice, resulta curioso comprobar cómo el árbol ha dominado no solo la realidad occidental, sino todo el pensamiento occidental, de la botánica a la biología, pasando por la anatomía, pero también por la nociología, la teología, la ontología, toda la filosofía. El principio raíz, Grund, Roots, Foundations, Occidente tiene una relación privilegiada con el bosque y con el desmonte, ¿no? Oriente presenta otra imagen, una relación con la estepa y el huerto,
más bien que con el bosque y el campo. Una agricultura de tubérculos que procede por fragmentación del individuo. Un abandono, una exclusión de la ganadería que queda confinada en espacios cerrados o arrojada hacia la estepa de los nómadas. La hierba, dice, solo existe entre los grandes espacios no cultivados, llena los vacíos, crece entre y en medio de otras cosas. Este es un punto importante. Bueno, entonces, Occidente toma la figura del árbol como privilegiada, la raíz, roots, Grund, ¿no? Y esto aparece incluso en muchos filósofos. O sea, Heidegger habla de caminos de bosque, por ejemplo, aparece la lógica del árbol todavía ahí, el árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría, ¿no? En el Génesis de la Biblia, por ejemplo. O sea, podemos encontrar un montón de metáforas del árbol como imagen de la sabiduría. Bueno, lo opuesto, dice Deleuze, va a ser la lógica de la meseta, de la estepa, del rizoma, que no es trascendente, sino que es inmanente, y que crece en el entre, ¿no? Acá aparece esta figura. América, dice, ocuparía un lugar aparte. Por supuesto, América no está libre de la dominación de los árboles y la búsqueda de las raíces. Esto lo vemos. Sin embargo, dice, no obstante, dice, todo lo importante que ha pasado, que pasa, procede por rizoma americano. Es decir, obviamente, acá viene otra vez esta crítica de lo binario. Obviamente que hay formaciones que uno podría llamar arbóreas o que buscan la identidad o que buscan la raíz en América o en Estados Unidos particularmente, ¿no? Sin embargo, todo lo que ha pasado, dice, pasa por rizoma americano, beatnik, underground, subterráneos, bandas y pandillas, brotes laterales, sucesivos, diferencia entre el libro americano y el libro europeo, hojas de hierba, un libro de Walt Whitman, pero en América hay distintas direcciones. En el este se llevan a cabo la búsqueda arborescente y el retorno al viejo mundo, en el este americano, en New York, en lo europeo, ¿no? En el oeste, con sus indios sin ascendencia, su límite siempre escurridizo, en California sería esto, sus fronteras móviles y desplazadas, es rizomático, todo un mapa americano al oeste, donde hasta los árboles hacen rizoma. América ha invertido las direcciones, su oriente, o sea, el oriente como Asia, digamos, lo ha sustituido al oeste, en California. Como si la Tierra se hiciese redonda precisamente en América, su oeste coincide con la franja del este. La cantante americana Patti Smith, acá pueden encontrar referencias de Patti Smith o de Bob Dylan a Gregory Bates, en esto que yo les dije, ¿no? Dice, no busquéis la raíz, seguid el canal, ¿no? Esta es la idea que tiene en el texto. Les voy a leer, aunque sea un párrafo o dos más de rizoma, y quiero pasar al otro capítulo, al capítulo 2, para ver un poquito más el tema del agenciamiento, ¿no? Dice, resumamos en la página 25 los caracteres principales de un rizoma. A diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera. Cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza. El rizoma pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso estados de no signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo uno ni a lo múltiple. No es lo uno que deviene dos, ni tampoco que devendría directamente 3, 4, 5. No es un múltiple que deriva de lo uno, o al que lo uno se añadiría. No está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes. No tiene principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda. Constituye multiplicidades lineales de n dimensiones, sin sujeto ni objeto, distribuibles en un plan de consistencia de lo que siempre se sustrae lo uno. Una multiplicidad de este tipo no varía sus dimensiones sin cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse. Contrariamente a una estructura que se define por un conjunto de puntos y posiciones, de relaciones binarias entre puntos y relaciones biunívocas entre esas posiciones, el rizoma solo está hecho de líneas. Esto lo veremos más adelante, ¿no? También les pido paciencia porque voy a comentar conceptos que los veremos más adelante, ¿no? La noción de línea, de la cual está hecho el rizoma, dice línea de segmentariedad, de estratificación, ya las veremos, como dimensiones, pero también línea de fuga, ya la veremos también, o de desterritorialización, como dimensión máxima según la cual, siguiendo la multiplicidad, se metamorfosea al cambiar de naturaleza. Entonces la idea, acá lo tienen resumido perfecto, página 25, ¿no? La idea de que el rizoma es una multiplicidad constituida a partir de un medio, es contrario a la estructura, no se reduce ni a lo uno ni a lo múltiple no es la multiplicidad,
La multiplicidad sería algo así como en los espacios donde conviven regiones de intensidades diferenciadas, ¿no? Y que está constituido por estas líneas, ¿no? La realidad está constituida, en cierto modo, por esta noción o por esta idea o esta noción de línea, ¿no? Eh, Finalmente, en la página 29, cuando cierra Introducción Rizoma, dice: un rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, interser, intermezzo. La literatura americana y anteriormente la inglesa han puesto aún más de manifiesto en este sentido rizomático. Han sabido moverse entre las cosas, instaurar la lógica del I, de la Y, derribar la ontología, destituir el fundamento, anular el comienzo y el fin. Han sabido hacer una pragmática. El medio no es una media, sino al contrario, el sitio por el que las cosas adquieren velocidad, entre las cosas. Acá hay tres elementos que quiero destacar. La primera es la Y, la conjunción. La filosofía de Lessiana es una filosofía de la conjunción. El agenciamiento es una conjunción, es una relación, es poner en relación dos elementos distintos, ¿no? El segundo elemento que quiero también demarcar es la pragmática. La filosofía de Deleuze es una pragmática. O sea, es una pragmática. Tenemos que pensar cómo estos elementos y estas nociones que él desarrolla, cómo funcionan, cómo operan, cómo operan desde el punto de vista pragmático, ¿no? Y por último, esta lógica del entre, ¿no? La lógica de la filosofía de Deleuze es una que cuesta comprender, es una lógica del entre. O sea, no es una lógica binaria de A versus B, o de A y B, sino es de lo que está entre A y B, de lo que conecta a A con B, ¿se entiende? O sea, esto es difícil de comprenderlo, pero es el entre, es el medio. ¿Por qué? Porque hay una palabra, hay una noción que Deleuze menciona todo el tiempo, que es devenir. Ahora, el proceso de devenir es un proceso que no lo vemos ni en A ni en B, lo vemos en el medio de A y B. El devenir es un proceso de transformación, es un proceso de mutación, es un proceso de metamorfosis, como dice acá. Y ese proceso de transformación lo vemos en el entre las cosas. Entre las cosas uno va cambiando. Bien. Vamos a la segunda meseta que queríamos ver la clase de hoy. Uno solo o varios lobos. 1914, uno solo o varios lobos. Aquí hemos marcado también algunas partes. En este caso son dos textos breves, digo, Rizoma y uno solo o varios lobos son textos breves. Ya la próxima clase son un poco más largos. Y aquí yo les había marcado solamente 3 párrafos para trabajar un poquito, para mencionar de nuevo el tema del rizoma y para ver un poco el tema del agenciamiento, ¿no? Para que nos quedemos en el agenciamiento. En la página 37 hablan de cuerpos sin órganos, que es una noción también muy importante que ya venía de Antiedipo y que veremos igual en las próximas clases todavía más. Les leo, dice página 37. Dice, un cuerpo sin órganos no es un cuerpo vacío y desprovisto de órganos, sino un cuerpo en el que lo que hace de órganos, lobos, ojos de lobos, mandíbulas de lobos, se distribuye según fenómenos de masa, siguiendo movimientos brownianos, bajo la forma de multiplicidades moleculares. El desierto está poblado. El cuerpo sin órganos se opone, pues, no tanto a los órganos como a la organización de los órganos, en la medida en que ésta compondría un organismo. No es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo, tanto más bullicioso, cuanto que ha hecho desaparecer el organismo y la organización. Bien, cuerpo sin órganos, que es una expresión que él también toma, que toma Deleuze y Guattari de Artaud también. No hay que entenderlo literalmente como un cuerpo que no tiene órganos, o sea, como un cuerpo humano, supongamos, que no tiene estómago, que no tiene intestino, no es eso. O sea, como bien lo dice acá, digo, un cuerpo sin órganos se opone no tanto a los órganos, no es algo literal, no es que se oponga al órgano, digamos, ¿no? Como a la organización de los órganos, ¿no? En la medida en que éste compondría un organismo. Se opone en verdad a la noción de un cuerpo organizado de determinada manera. Un cuerpo sin órganos sería un cuerpo desorganizado, un cuerpo anarquizado, un cuerpo organizado de otra manera, un cuerpo desjerarquizado, ¿se entiende? O sea,
tratar de pensar los cuerpos desde un lugar distinto a los cuales los pensamos. Es decir, uno tiende a pensar los cuerpos con jerarquías orgánicas, ¿no? Hay partes del cuerpo que son privilegiadas respecto de otras. Por ejemplo, el rostro, por ejemplo, el cerebro suele ser privilegiado. Y, por ejemplo, el ano suele ser colocado en un lugar de denigración, que no puede verse, de privatización, digamos, como eso lo plantea muy bien el Antiedipo. Entonces, lo que plantea un poco Deleuze y Guattari es, si pensamos en forma rizomática, si pensamos en forma de la multiplicidad, tenemos que pensar los cuerpos en un sentido completamente distinto, cuerpos desorganizados, o sea, tenemos que pensar cuerpos organizados de otra manera, jerarquizados. Dice en la misma página, dice, en segundo lugar, hay pues que definir la naturaleza de esas multiplicidades y de sus elementos. El rizoma, uno de los caracteres esenciales del sueño de multiplicidad es que cada elemento no cesa de variar y de modificar su distancia respecto de los demás. En la nariz del hombre de los lobos, los elementos no cesarán de bailar, de crecer y disminuir, caracterizados como poros en la piel, pequeñas cicatrices en los poros, pequeñas grietas en el tejido cicatricial. Bien. Bueno, acá obviamente esta noción del hombre de los lobos tiene que ver con un texto de Freud, ¿no? Van a ver que en este capítulo se habla de un texto de Freud, digamos, ¿no? Comienza así, dice, aquel día el hombre de los lobos se levantó del diván más cansado que de costumbre. Sabía que Freud tenía la genialidad de rozar la verdad, pasar de largo y suplir luego el vacío de las asociaciones, ¿no? En la página 35 dice, la operación se realiza asociando el sueño con el cuento del lobo y los 7 cabritos. Asistimos al júbilo reductor de Freud, vemos literalmente la multiplicidad salir de los lobos para afectar a los cabritos. Bueno, acá se toma una descripción obviamente de este análisis, ¿no? Un artículo de 1915 sobre el inconsciente de Freud, ¿no? Y aparece esta figura del hombre de los lobos. Yo no voy a meterme demasiado en eso, a mí me interesa sobre todo comprender, o que ustedes comprendan la noción de cuerpo sin órganos, reforzar la noción de rizoma, la noción de multiplicidad, y sobre todo, vamos ahora, porque tampoco quiero extenderme mucho, llevamos 47 minutos, respecto del agenciamiento, ¿no? Vamos a ver el tema del agenciamiento un poco más. Dice, en la página 40, dice, no obstante, no hay que oponer los dos tipos de multiplicidades, las máquinas molares y las moleculares. Esto también lo veremos. Lo que sí les voy a pedir es paciencia porque quizá tengan un montón de preguntas. ¿Qué es lo molar? ¿Qué es lo molecular? ¿Qué es la línea de segmentariedad? ¿Qué es la línea de fuga? Todo lo vamos a ver, pero tenemos que ir privilegiando. Esta clase quiero que quede claro el concepto de rizoma y el concepto de agenciamiento, ¿no? De a poco iremos viendo el resto. Dice, no hay más en la página 40, vuelvo a lo que les leía, según un dualismo que no sería mejor que el de lo uno y lo múltiple. No hay más que multiplicidades de multiplicidades que forman un mismo agenciamiento, que se manifiestan en el mismo agenciamiento, las manadas en las masas y a la inversa. Los árboles tienen líneas rizomáticas y el rizoma puntos de arborescencia. Esto es lo que les decía. O sea, tratemos de pensar de manera no binaria. Incluso el árbol puede tener momentos, si bien estructuralmente jerárquico, puede tener momentos rizomáticos. Y a su vez el rizoma puede tener momentos arbóreos, ¿no? Vean en la página, vamos a pasar a la página 43, ¿no? Que ya está cerrando este segundo rizoma o segundo capítulo. Quería que quede claro esto. Vean lo que dice acá. No hay enunciado individual. Jamás lo hubo. Todo enunciado es el producto de un agenciamiento maquínico, es decir, de agentes colectivos de enunciación. No entender por agentes colectivos los pueblos o las sociedades. El nombre propio no designa un individuo. Al contrario, un individuo solo adquiere su verdadero nombre propio cuando se abren las multiplicidades. Atraviesan totalmente. Tras el más severo ejercicio de despersonalización. El nombre propio es la aprehensión instantánea de una multiplicidad. El nombre propio es el sujeto de un puro instinto, de un puro infinito entendido como tal en un campo de intensidad. Exactamente lo que Proust dice del nombre. Al pronunciar Gilbert,
tenía la sensación de tenerla totalmente desnuda en mi boca. El hombre de los lobos, verdadero nombre propio, nombre íntimo que remite a los devenires infinitos, intensidades de un individuo despersonalizado y multiplicado. Pero ¿entiende el psicoanálisis algo de la multiplicación? Al psicoanálisis no solo le reprochamos que haya seleccionado los enunciados edípicos, pues esos enunciados en cierta medida aún forman parte de un agenciamiento maquínico respecto al cual podrían servir de índices corregibles como en un cálculo de errores. Lo que realmente le reprochamos es que haya utilizado enunciados edípicos para hacer creer al paciente que iba a tener enunciados personales, individuales, que por fin iba a poder hablar en nombre propio. Ahora acá, esto es la página 43, y acá está muy clara esta noción, yo creo, de el agenciamiento colectivo o el agenciamiento maquínico, que son más o menos cosas similares, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea que está en el fondo de esto? Para Deleuze y Guattari, que no hay, como lo dicen, un enunciado individual. Enunciado individual en el sentido de puramente original, digo, todo enunciado es producto de un enunciado maquínico, es decir, de agenciamientos colectivos, de interconexiones. Uno está atravesado por esas interconexiones. Entonces, dice, un individuo solo adquiere su verdadero nombre propio cuando se abren las multiplicidades. Es decir, paradójicamente, adquiero mi nombre propio, mi singularidad, en tanto y en cuanto soy consciente de mi interconexión con otros, ¿no? Yo preservo mi singularidad, no es que se borra mi singularidad. Esto es importante tener en cuenta, no es que Deleuze y Guattari estén en contra de la singularidad, no. Pero la singularidad no es original, mi singularidad no es pura. Mi singularidad se constituye en la interconexión con otras singularidades. Como dice acá, se despersonaliza, hay una despersonalización. Me abro a la multiplicidad y por tanto me despersonalizo. Pero eso no quiere decir que yo no tenga un rasgo particular o un atributo particular. Esto es un poco, a ver, esto tiene mucho que ver, yo creo, con la lectura que hace Deleuze de Spinoza. Ustedes saben, Spinoza, aquel filósofo judío portugués que pensaba que solamente había una única sustancia, que era Dios, para él. Ahora, que existiera una única sustancia múltiple, eso no implicaba que se obturaba la singularidad o el atributo. O sea, en todo caso tendríamos que entender el individuo, o lo que se entiende como el individuo, como un atributo particular que pertenece o que forma parte de una misma sustancia. Bueno, esta es un poco la dinámica, me parece, que plantea Deleuze. La singularización está, pero la singularización se constituye a partir del contacto con el agenciamiento de la multiplicidad, ¿se entiende? Con la interconexión. Por eso hay que despersonalizarlo. Y acá se ve la crítica al psicoanálisis, que ya viene del antiedipo, es por esta reducción edípica, esta reducción edípica, ¿no? Esta idea de que uno puede hablar en nombre propio si da cuenta del inconsciente personal singular. El inconsciente, que Deleuze y Guattari leen más bien en términos productivos y no expresivos, es decir, el inconsciente produce, fabrica, más que representar, ahí discuten con la visión que tiene Freud y Lacan. El inconsciente, y particularmente el deseo, sobre todo el deseo, es social, no es individual. Esto es lo que plantean con el nombre propio, o sea, con la crítica al nombre propio. Bueno, si uno quiere dar cuenta del deseo, el deseo nunca es singular, porque también forma parte de este agenciamiento colectivo, ¿se entiende? O sea, el deseo está inserto en lo social, en los procesos productivos, en el proceso económico, en el capitalismo, en todo tipo de relaciones políticas. Ahí aparece el deseo produce para Deleuze y Guattari. Y las singularidades o los individuos, entre comillas, en tanto y en cuanto forman parte de esas estructuras o de esas dinámicas, están atravesados, por supuesto, por el deseo, pero el deseo no es algo que esté encapsulado y que yo deba dar cuenta en el marco de un análisis psicoanalítico de mi inconsciente expresivo de qué deseo yo solo. No, esa lectura es una lectura cerrada de un compartimento estanco y la verdad es que la teoría de la multiplicidad de 1000 mesetas va a buscar romper eso. Entonces, con la noción de agenciamiento colectivo o de agenciamiento maquínico, a veces Deleuze y Guattari hablan de hacer máquina. Hacer máquina es también interconectar elementos heterogéneos y el deseo, al ser productivo, no cesa de interconectar elementos heterogéneos, ¿no? Entonces, lo que le reprochan al psicoanálisis básicamente es eso, el cerramiento edípico, el cerramiento del deseo y por tanto del discurso
sobre una visión edípica, una remisión a la subjetividad cerrada, solipsista sobre sí y no abierta a una multiplicidad social. ¿Se entiende? Este es el punto fundamental. Bien, bueno, 54 minutos yo diría, ya cerramos y la idea era ver lo que vimos del capítulo 1 rizoma y del capítulo 2 o la meseta número 2, uno solo o varios lobos. Obviamente léanlo, yo sugiero que vayan leyendo clase a clase los dos capítulos que yo voy explicando. Obviamente yo hago una selección, leo fragmentos y les explico los conceptos, pero vayan leyendo, eso es lo ideal, digamos, si pueden, semana a semana vayan leyendo cada capítulo y ustedes me van a formular sus preguntas, sus consultas, siéntanse libres de hacerme la pregunta que quieran y también de hacer aportes, digamos, ¿no? En el foro interactivo, que es el corazón del curso virtual para mí, pueden intervenir cuando quieran, pueden preguntar cuando quieran, no tengan miedo, pueden hacer el aporte que quieran, por supuesto, dialoguen entre ustedes también. Así que cualquier duda que tengan, los espero en el foro interactivo para dialogar allí. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro esta primera clase. Las primeras clases por ahí son más extensas, ¿no? La segunda, iremos ya a la geología de la moral, por quién se toma la tierra, ¿no? Que es la meseta número 3, y luego iremos a los postulados de lingüística, que es la meseta 4, ¿no? Ya veremos otros conceptos sucesivamente. Bueno, espero haya quedado claro, espero de a poco comencemos a desandar este camino hermoso, este camino rizomático de 1000 mesetas. Así que cualquier duda que tienen, me escriben y nos vemos en todo caso la próxima clase. Les mando un abrazo grande a todas y a todos.